Hola, buen día a todos. En este video señalaré en los temas en los que hay que enfocarse para poder aprobar el examen de Ceneval de la carrera de Ingeniería en Computación, es decir, el EGEL y Compu. Si ya tienes bastantes años de haber egresado de la carrera y piensas realizar tu examen Ceneval en la carrera de Ingeniería en Computación para obtener tu título y no sabes aún qué temas comenzar a estudiar, en este video te mostraré los temas específicos en los que debes de enfocarte de acuerdo a mi experiencia, puesto que yo ya he aprobado el examen con desempeño satisfactorio en los 5 módulos. Debo aclarar que yo realicé este examen en diciembre del 2018 y, sin embargo, egresé el 2005, es decir, 13 años de haber egresado, que es bastante tiempo. Los objetivos de este video es solo compartir los principales temas recopilados, o sea, no se van a detallar, simplemente se darán para que conozcas qué hay que estudiar y a ti te toca profundizar, escudriñar sobre el tema para que llegues bien preparado al examen. Es también como apoyo de estudio para quienes tienen ya muchos años de haber egresado de esta carrera. Después de varios años empiezas tú a dudar y sentirte como desactualizado, y pues la verdad tienes intención este video de que veas los temas más actualizados, o al menos los más actualizados hasta el momento en que yo realicé el examen. Evitar que se gaste en guías contestadas es efectivamente, también se trata que con este video no gasten con guías contestadas o resueltas, y pues tengan esta opción para que se especifiquen en los temas principales. En este punto es enfocarse en los temas más importantes para estudiar. Efectivamente, es también otro de los objetivos de este video. Cuestiones que hay que tomar en cuenta es solo mostrar los temas recopilados sin detallar. Sí, así es. Los temas no están separados por módulos. O sea, hay 5 módulos y en este caso no hago la separación de los temas por el hecho de la cantidad de reactivos y las características del entorno. Debo de reconocer que cada que realizaba un examen, todavía con el conocimiento fresco, yo hacía como una recopilación de datos en una hoja después de salir el examen para los temas en los que no conocía muy bien y también donde tenía dudas los anotaba, y también las palabras que no entendía muy bien también las anotaba. Entonces fue como una recopilación de varios exámenes, ¿ok? Y las tecnologías de cómputo avanzan bastante rápido, es decir, bueno, en el tiempo que yo hice el examen había realmente muy pocos reactivos relacionados con el IPv6, o sea, el Internet Protocolo versión 6, pero mediante se va consumando esa tecnología va a haber cada vez más reactivos. En el momento que yo hice el examen había más de IPv4 todavía que IPv6, había muy pocos reactivos, muy pocas preguntas realmente de IPv6, pero bueno, la tecnología avanza y también los reactivos van avanzando, hay que tomar en cuenta ello. Ok, bueno, vamos al siguiente. Eh, bueno, haré una reseña de los exámenes que hice. El primero que hice fue el 1 de septiembre de 2017, o sea, 12 años después de haber egresado aproximadamente, y en este examen aprobé nada más 2 módulos, que es el primero, selección de sistemas computacionales para aplicaciones específicas, y el 5, redes de cómputo para necesidades específicas. Esos 2 son los únicos, pero para aprobar al menos tienes que aprobar 4 áreas con desempeño satisfactorio o desempeño sobresaliente. ¿Okay? Aquí los criterios para determinar los niveles de desempeño por área, aquí se pueden ver.
Si aún no eres satisfactorio, estás entre 700 y 999. En este caso, yo tuve 3 no satisfactorios, que son estos ANS, y 2 con desempeño satisfactorio. Entonces el examen no fue aprobado porque se requieren de al menos 4 áreas con desempeño satisfactorio. Ok, bueno, en el examen del 2017 también, en el 8 de diciembre del 2017, como pueden observar, sí aprobé los 5 módulos con desempeño satisfactorio, como pueden observar, pero este examen me fue anulado porque en la universidad donde yo estaba no entregaron papeles a tiempo y por lo tanto no fue validado el examen. Y hay que tomar en cuenta que un examen Ceneval tiene caducidad, que es de 1 año. Entonces este examen fue anulado y pues no tuve otra cosa, me dijeron que lo tenía que volver a hacer. Entonces lo tuve que volver a hacer, pero cada vez que hacía examen hacía la misma pues, estrategia de que finalizando el examen y teniendo fresco el conocimiento, ya fue el examen, agarraba un papel y trataba de recordar todos los temas que se me dificultaron, los términos que no entendía, las siglas que no entendía las anotaba porque lo tenía fresco. Yo me las guardaba en un lugarcito de mi memoria para después anotarlas, todavía fresco el conocimiento, y posteriormente investigarlas, ¿no? En este caso son las que mostraré a continuación. Posteriormente hice en el 24 de agosto del 2018, volví a hacer el examen. Tenía más información recopilada, o sea, yo fui anotando los términos, pero en esta ocasión no estudié lo suficiente. Reconozco que no estudié lo suficiente, no estuve repasando, no estuve viendo los temas y pues como pueden ver nada más hubo 3 módulos con desempeño satisfactorio. Si yo hubiera sacado otro módulo más, habría aprobado porque al menos son 4 áreas con desempeño satisfactorio. Entonces, en este caso no lo aprobé, pero tenía ya más temas porque cada vez iba, digamos, recopilando los temas que tenía dudas. Siempre había alguna duda, siempre había un término y ya al finalizar y al salir, lo primero que hacía es sacar mi cuaderno y anotar todo eso que yo tenía duda, tenía más información. Y en este examen, el siguiente, como pueden ver, en este que está aquí, que fue el 7 de diciembre de 2018, pues ya están todas con desempeño satisfactorio y el puntaje es mejor que el de diciembre de 2017, es mejor. En ese lapso me puse a repasar todos los temas recopilados, buscando en internet, leyendo lo que podía, empapándome con los temas y en videos también. Reconozco, también vi muchos videos. Es muy importante que hagan eso, que todos los días lo estén haciendo, porque en esos 2 mesecitos que ya me puse las pilas fue suficiente para aprobar los 5 módulos. Ok, a continuación voy a mostrar los temas que vi. Ok, entonces vamos a siguiente. Quiero explicar un poquito por qué esta imagen está aquí. Es respecto a las páginas que tienen guías resueltas. Pues no todas son fiables, algunas son fraudes, algunas te entregan material que no es y tú ya entregaste el dinero. Entonces hay unas que sí son buenas. Yo creo que una de las que recomendaría sería Pixoguía, pero igual es un mar de información. Entonces con este video yo trato de, como el objetivo, como señalé los objetivos, de que sea más específica la información, que no te metas en un mar de información y que te especifiques en la información
más útil, ¿no? En este caso, del conocimiento recopilado. Ok, ahí vamos adelante y empezaremos. Se tiene que investigar todo lo referente a ciclos de vida para gestionar un proyecto de software. Y aquí están ciclos de vida cascada, espiral, iterativo, incremental o ágil. Todos estos temas tienes que escudriñarlos, tienes que profundizarlos y tienes que, si es posible, anotar en un cuaderno y que te quede claro el funcionamiento de todos, ¿ok? Investigar sobre las metodologías ágiles para el desarrollo de software. Pues tenemos en este caso la metodología Scrum. Esta es muy importante. Vienen preguntas, varias preguntas del Scrum. Tienes que saber los pasos del Scrum, cómo se maneja. Todo sobre Scrum lo tienes que investigar. Programación extrema también, XP. También tienes que investigar, escudriñar, ver cómo se aplica. Todo eso tienes que investigarlo. Metodología Kanban también, como se puede ver aquí, todas son metodologías ágiles y son muy usadas en este momento por el hecho de que se requiere rapidez para los proyectos de software. Entonces, investiguen sobre esto. Vienen preguntas, muchas preguntas sobre esto. Adelante. Investigar sobre los términos. Esos términos que voy a continuación tienes que investigarlos. Todos estos términos yo los vi reiteradamente en los exámenes, ¿ok? Investigar sobre UML, el término UML o las siglas, que quiere decir Unified Modeling Language, lenguaje de modelado unificado. Sobre RUP, Rational Unified Process, proceso racional unificado. Sobre OMG, Object Management Group, grupo de gestión de objetos. Sobre BPM, Business Process Management, gestión de procesos de negocio. Y ECM, Enterprise Content Management, gestión de contenido empresarial. Sobre todos estos, investiga, escudriña y ve qué significa, cómo funciona, en qué se aplican. Todo, investiga todo, empápate sobre esta información y vas a ver que te ayudará mucho para el examen. Investigar sobre ganancias de B, frecuencias, megahertz y voltajes. En la carrera se ve los osciloscopios y la lectura. En este caso, vienen varios de estas grafiquitas en los que te pregunta que si cierto voltaje, qué ganancia da, o ciertos megahertz, qué voltaje necesitan, cosas así. Tienes que investigar, si es posible, usa cálculos sencillos respecto a esto, porque hay varias preguntas relacionadas con esto, con los transistores y la lectura que se da con estas tres variables, ¿ok? Investigar sobre software, ERP, Enterprise Resource Planning, planificación de recursos empresariales, sobre CRM, Customer Relation Management, gestión relacionada con los clientes, y MRP, Material Requirement Planning, planeación de requerimientos de materiales. Todo esto son preguntas de examen. Tienes que introducirte, tienes que ver cómo funcionan, cuál es el objetivo de estos softwares, para qué son, empápate de información lo más que puedas, porque son preguntas de examen de CINEVAL. Investigar sobre dashboard y su función. Así como puedes ver sin dashboard, aquí se ven datos, se ven gráficas, es como, digamos, un conjunto donde puedes ver una información más claramente, y tienes que investigar sobre eso. Investigar sobre el término stakeholder, que está relacionado con las empresas y con las partes interesadas internas y externas. Tienes que investigar sobre ello, empaparte de información, va a haber preguntas sobre eso.
Investigar sobre la guía PMBOK, Project Management Body of Knowledge, y ver qué objetivo tiene, para qué sirve, cómo funciona y en qué se aplica. Todo lo relacionado a esto, investígalo. Investigar sobre IRC, Internet Relay Chat, mensajería relacionada con Internet, cómo nació, cómo se aplica hoy en día. Investigar sobre metodología RAD, Rapid Application Development, desarrollo rápido de aplicaciones. También hay preguntas relacionadas con esto. Sobre herramientas CASE, Computer Aided Software Engineering, software de ingeniería hay apoyado por computadora. También de esto hay preguntas. Investiga, ve cuál es el uso de las herramientas, cuál es su aplicación, todo lo referente a ello. Investigar sobre USAT, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, transmisor receptor asíncrono síncrono universal. También viene información sobre esto. Investiga sobre esto, qué aplicación tiene. Lo más que puedas, empápate sobre esta información y te ayudará muchísimo. Investigar sobre PSTN, Public Switch Telephone Network. Esto está muy relacionado con los Customer Service, con los call centers, o sea, cómo se maneja todo lo telefónico y las entradas de las llamadas masivas de clientes y cómo se organiza esa información, cómo se grafica todo eso, o sea, todo eso, cómo se usan los teléfonos, los IP de los teléfonos para entradas y salidas, para conmutar llamadas, todo eso. Empápate sobre esa información. Investigar sobre VoIP, Voice of Internet Protocol, voz sobre protocolo de Internet, también relacionado con la mensajería y la información. Investigar sobre PBX, Private Branch Exchange, o PABX, Private Automatic Branch Exchange, ramal privado de conmutación automática, también muy relacionado con los call centers. Entonces, de esto, empápate. Hay preguntas sobre esto. Trata de comprender cómo funciona esta tecnología y todo lo relacionado, cómo se administran las llamadas, todo lo relacionado a esta información, empápate y te va a servir bastante. Investigar sobre comandos básicos de SQL. Esto es en base de datos. Select, Insert, Delete, Update. ¿Y qué es lo que hacen dichos comandos en una base de datos? Todo esto, investígalo y si es posible, utilizando una pequeña base de datos, trata de utilizarlo, no sé, con el lenguaje que más te agrade, con Java o con algún otro lenguaje que te agrade, y para que te quede más asentado el conocimiento, y porque va a haber preguntas relacionadas con eso. Investigar sobre el tema, esto es muy importante. ¿Cómo migrar una base de datos? Esto tienes que investigarlo. Hay varias formas de hacerlo y tienes que investigar las formas de migrar una base de datos, porque va a haber preguntas de ello. Investigar sobre normalización de registros en una base de datos. También viene pregunta sobre eso, preguntas. Investigar sobre el manejo de índices en una base de datos. Es también un importante tema. Todo esto tienes que investigarlo. Ver cómo funciona en una base de datos, ver para qué sirve en una base de datos, investigar sobre la integridad referencial en una base de datos, también en la misma situación, ver para qué sirve, qué beneficios trae una base de datos, todo esto. Entonces, mientras más te empapes de esta información, mejor te irá en el examen. También se tiene que investigar sobre los puertos TCP y UDP más usados, así como sobre los puertos más importantes, ¿ok? Aquí tenemos que el 21, 22, 80, 88, 443, 110, 995, etcétera. Todos esos puertos tienes que investigar y entender la importancia, ¿no? Y ver en qué momento se utiliza. Tienes que investigar lo más que puedas porque va a haber varias preguntas relacionadas con los puertos. Investigar todo sobre sistemas embebidos e ingeniería de las cosas. Bueno, los sistemas embebidos son como
sistemas dedicados a una sola tarea. En este caso, un ejemplo podría ser una tarjeta de video dedicada solamente al video o una tarjeta de audio, ¿no? Entonces, y ingeniería de las cosas, pues son ingeniería que se dedica en las cosas, por ejemplo, muy en boga hoy en día, por ejemplo, en una casa, encender un aparato a cierta hora y programar, no sé, algún tipo de acción en un momento dado. Todo lo relacionado a manipular. Entonces también son sistemas embebidos, también dedicados, están relacionados estos dos, por eso es que los pongo juntos, pero también empaparse sobre toda esta información. Investigar sobre los tipos de mantenimiento a equipos de cómputo. Esto es muy importante. De estos vienen varias preguntas, que en este caso son el correctivo, el preventivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo. Todos estos tienes que investigarlos a profundidad, que te queden bien claros, ¿no? Para cuándo se utiliza uno y para qué se utiliza y en qué momento se utiliza otro. Todo eso. Investigar sobre el mejor presupuesto para implementar un sistema de cómputo en una empresa, tomando en cuenta las variables de costos, actualización en mantenimiento, operación, cobertura de servicios y soporte tanto de hardware como de software a corto, mediano y largo plazo. Esto sí es importante. Va a haber preguntas relacionadas con esos presupuestos, tomando estas variables y tomándolas también a largo plazo, porque si el mantenimiento, por ejemplo, inicialmente es poco relacionado con los demás variables, a lo mejor en varios meses puede aumentar el costo, entonces ya no es tan conveniente. Todo eso tienes que tomarlo en cuenta y calcular la mejor opción para una empresa, que en este caso sería el ahorro, ¿no? Una empresa siempre va a buscar el ahorro. Entonces va a haber algunos de estos reactivos relacionados con esto para que lo tomes mucho en cuenta. Investigar sobre el conjunto de pruebas de software para la calidad, para que sepas cuándo se utilizan, cómo se utilizan y qué objetivo tienen. En este caso, investigar sobre pruebas caja blanca o transparente y caja negra y cómo funcionan. Pues sí, mira, en este caso la caja blanca o transparente tiene acceso a lo que es el hardware o el software, en este caso la circuitería o el código, y puedes tú en un momento dado hacer la prueba y modificar o observar, ¿no? En lo que es la caja negra está sellado, en este caso si es hardware, o si el software está encriptado, y nomás puedes hacer pruebas de entrada, tanto de entrada como de salida. Entonces eso es básicamente, pero te recomiendo que veas información escrita y videos para que te empapes sobre esta información, porque hay preguntas relacionadas con estas pruebas. Investigar sobre tipos de pruebas de software, funcionales unitarias, integración, alfa, beta, aceptación, regresión, etc. Y no funcionales, estrés, escalabilidad, usabilidad, mantenibilidad, seguridad y rendimiento, etc. Esto es muy importante. Hay varias preguntas relacionadas con esto, con pruebas de software, y te recomiendo mucho que te adentres a estos temas y que comprendas cada una de ellas, porque va a haber preguntas, muchas preguntas relacionadas a esto. Como se puede observar en esta diapositiva, hay datos, en este caso un ejemplo para calcular el peso de un audio MP3 tomando en cuenta los hertz, bits y la duración en segundos. Bueno, este diapositiva la he puesto porque había una pregunta en el examen que decía que si había tanto espacio libre en un disco duro, ¿cuántos minutos de audio podrían caber? Entonces en este caso pues tenemos que calcular, si te dan hertz y bits, tienes que calcular la calidad primeramente del archivo. En este caso 400 Hz por 16 bits
por 2 canales te da 128 kilobits, perdón, por segundo, que es el bitrate o la calidad. Entonces, con base a la calidad y a los minutos, tú puedes sacar el peso, ¿no? Digamos, estamos hablando de 128 kilobits por segundo. Para convertirlo de bits por segundo a bytes, se divide entre 8. Entonces, 128.000 bits por segundo entre 8 te da 16.000 bytes por segundo, que es lo mismo a 128 kilobits por segundo sobre 8 te da 16 kilobytes por segundo. ¿Ok? Se puede observar aquí. Si el archivo dura 3 minutos y medio, tienes que convertirlos a segundos. En este caso 60 segundos por 3 te va a dar 180 segundos más 30 del medio minuto, te dan 210 segundos. Si tú multiplicas los 16 kilobytes por segundo por 210 segundos, se eliminan los segundos por puesto que se está multiplicando, se está dividiendo, y quedan 3.360 kilobytes. Para transformarlos de kilobytes a megabytes, se multiplica el kilobytes por megabytes, por un megabyte, y se divide entre 1024 kilobytes. Entonces se eliminan los kilobytes porque uno está multiplicando, está dividiendo, y quedan 3.281 megabytes. De esta manera tú puedes calcular el tiempo que duraría un archivo dependiendo la cantidad de espacio libre, ¿no?, del disco. Si estás hablando de 3 minutos y medio, te da 3.281. Entonces, si ya tienes esa información, por decirlo así, si el espacio libre del disco duro es de 500 megas, haces una regla de 3, convirtiendo los minutos en segundo, y ya puedes sacar el tiempo que se necesita para que se llene el disco, pero sin que se pase el tiempo, ¿no? Entonces, cosas así. También puede ser digamos, un archivo que dura 10 minutos, qué espacio tiene, ¿no? Y ya, si te dan hertz, tú sabes cómo sacar el bitrate, y así, de esa manera pongo estas variables para que si existe alguna pregunta, sepas cómo se utilizan los hertz, los bits, y qué hay que hacer para convertirlos a megabytes, en este caso a megabytes, ¿no? Así es lo que se trata de explicar en esta diapositiva. También hay otra pregunta, que es calcular la capacidad de un disco duro, y para calcular la capacidad del disco duro, pues se toman en cuenta los bytes por sector, o bits también, se puede tomar por bits. Claro que los bits serían más bytes. Para bytes se divide entre 8 los bits, y estos se multiplican por sectores por pista, pistas por cara, discos, la cantidad de discos, y lados por discos. Entonces, en este caso estamos hablando de 512 bytes, 750 sectores, 36.000 pistas por cara. Estamos hablando de 4 discos, y por 2, porque cada disco tiene 2 caras, y te da la capacidad, me da esta cantidad, que para convertirla en gigabytes se tiene que dividir entre 1024. Como se ve aquí, bytes se divide en 1024 y se convierte en kilobytes, se vuelve a dividir en 1024, se convierte en megabytes, y para convertir el gigabyte también se vuelve a hacer el mismo procedimiento, como se ve en esta fórmula. Para convertir de bytes a
kilobytes, el byte se multiplica por 1 kilobyte y se divide entre 1024 bytes. En este caso se eliminan los bytes y queda los kilobytes, nada más. Estos a su vez se multiplican por megabyte, por 1 megabyte, y se divide entre 1024 kilobytes. Como se están multiplicando y dividiendo, se eliminan los kilobytes y quedan los megabytes, como en este caso de aquí. Y por último se multiplica por 1 gigabyte y se divide entre 1024 megabytes para dar como total los gigabytes, ¿ok? Como se puede observar en este caso, aquí está la cantidad en bytes, se multiplica por 1 y se divide entre 1024, queda esta cantidad en kilobytes. Y se vuelve a hacer el mismo procedimiento, se eliminan los kilobytes porque aquí está multiplicando y aquí está dividiendo, quedan los megabytes. En este caso 105.468 megabytes. Y este se multiplican otra vez por 1 gigabyte para convertirlo a gigabyte y se divide entre 1024 megabytes, se eliminan los megabytes y queda nada más 103 gigabytes. De esa manera se calcula. Hay una pregunta que habla sobre este tema, te dan los datos y tienes que calcularlo. Investigar los diversos sistemas operativos y sus características Windows, Linux y Mac OS. Investigar opciones de programas de ofimática que sean multiplataforma, es decir, que puedan ejecutarse sin problema alguno tanto en Microsoft Windows como en Linux y en Mac OS. Investigar sobre los elementos y función del microprocesador, interrupciones, instrucciones, registros y memoria caché, así como las partes que lo conforman. Investigar sobre la transmisión de datos asíncrona y síncrona. Esta también es pregunta de examen. Traten de escudriñar en este tema si hay preguntas relacionadas a este tema. Investigar sobre estructuras de datos, los árboles binarios, tipos de árboles, recorridos sobre árboles binarios, recorridos en profundidad, con estos métodos preorden, postorden y inorden. Estos también tienes que investigarlos a profundidad. Hay muchos videos relacionados con esto para que comprendas bien, porque hay preguntas relacionadas que cuántos pasos se necesitan para llegar de un nodo a otro nodo. Entonces para eso, utilizando alguno de estos métodos, tienes que calcular. Entonces es importante que también investigues sobre este tema que está relacionado con la estructura de datos. Investigar sobre comandos de Windows para redes más usados, ipconfig, ping, nestat. Todos estos son comandos de red y todos esos tienen un uso específico. Tienes que investigarlos para que sepas para qué sirve cada uno, puesto que es muy importante en un momento dado saber cómo proceder, ¿no? En la empresa tienes que saber. Entonces sí es importante, va a haber preguntas sobre estos comandos, también sobre algunos de Linux, también te recomiendo que estudies algunos. En su mayoría va a ser de Windows, pero también hay algunos de Linux que hay que estudiar, ¿no? Y saber qué es lo que hacen y en qué momento se utilizan. Investigar sobre las 7 capas de OSI y su función. En este caso, las 7 capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación, aplicación, y su relación que tienen con las 4 capas del modelo TCP/IP, que es la que se utiliza actualmente, pero está basada en esta, nada más que hay pasos que omite el TCP/IP, pero básicamente hace una función muy relacionada al modelo OSI, o sea que el modelo TCP se basa de alguna manera en el modelo OSI, ver cuál es la función de cada etapa, en qué se aplica, o sea en qué se aplica cada nivel, qué dispositivos y aplicaciones tiene que dar todo eso claro, puesto que hay preguntas y reactivos relacionados con este tema. Investigar sobre TIA-568 en el cableado RJ45, o sea, esto está relacionado con el RJ45,
y las terminaciones T568A y T568B. O sea, estos son los estándares en el cableado de redes. Todo esto hay que investigarlo, cuál es su origen. Si es posible, apréndete, digamos, los colores que van en el orden correcto, y porque hay preguntas relacionadas también con esto, con los colores. Es un estándar, digamos, que se utiliza a nivel internacional, todos estos dos. Entonces tienes que investigar sobre ello. Investigar sobre las categorías UTP, o sea, el cable de red, y todas, y como se puede observar aquí, como puedes observar, ver que el uso datos y el ancho de banda que utilizan, muy bien, y todo lo relacionado con las categorías UTP. Investigar sobre las clases A, B, C, D y E y características de redes IPv4, Internet Protocol versión 4. Y aquí, como se pueden ver, pues aquí están direcciones disponibles, de qué rango a qué rango, hasta qué rango, qué redes implica, qué host también, qué aplicación tiene, redes grandes, medianas, pequeñas, chicas. Todo esto te tiene que quedar muy claro. También hay preguntas relacionadas con esto, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo bien claro, todo eso. Investigar sobre las diferentes topologías de red y cómo funcionan: bus, estrella, anillo, mixta, árbol, malla, doble anillo, etc. Todos estos tienen que quedar tan claro cómo funcionan, para cuándo se aplican, y todo lo referente a estas topologías de red. Investigar todo sobre el estándar IEEE 802, entonces, que es un estándar también internacional que se utiliza mucho en las Wi-Fi. De las diferentes tecnologías que han salido de este estándar, de diferentes versiones que tienes que verificar en profundidad. Esto tienes que checarlo muy bien para que te quede bien claro, porque también hay preguntas relacionadas con esto en el examen. Investigar sobre PAN, Personal Area Network, red de área personal, que son redes pequeñas, tales como las que usan Bluetooth, que no tienen largo alcance, pero que sí se utilizan dentro de una ubicación no muy grande, pero que interactúan varios dispositivos. Ahora, investigar sobre NIC, Network Information Center, Centro de Información de Redes o de Red. También esto es muy importante, es una pregunta que también es de examen. Investiga qué es, para qué sirve y su aplicación. Investigar sobre GUI, Graphical User Interface, FAST, Graphical Usuario. Como podemos ver, todos los sistemas operativos tienen su GUI, en este caso Windows en Linux, y también programas de diseño y programas de todo tipo tienen su Graphical User Interface, y tienes que investigar sobre eso. También va a haber preguntas. Investigar sobre RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol, ver para qué se utiliza, cuándo se utiliza también. Investigar sobre la evolución y las generaciones de las computadoras. Sí, esto también te pregunta sobre generaciones y la evolución de las computadoras. Hay varias preguntas relacionadas con ello. También tienes que empaparte de esa información. Bueno, pues aquí termina el video. Espero les sea útil, tengan mucha suerte en el examen y lo aprueben, y les deseo lo mejor. Todo requiere esfuerzo, definitivamente. En este caso, estos temas sí recomiendo que los vean, que todos los días estén viéndolo, y no ya al final, o sea, que los vean con un tiempo, se estén empapando de la información, con videos, con fuentes, como se les haga mejor, pero esténse empapando de la información. Ya al final, los últimos 2-3 días del examen, ya no vean nada, simplemente relájense, ya siéntense seguros,
y de que pueden lograr con todo el conocimiento ya adquirido. Y la verdad, pues espero les sirva mucho este video, espero pasen su examen y nos veremos en próximos videos con más tips y consejos. Hasta la próxima.